Buenas noches con todos las personas que están en la sala. Seguimos con la semana de webinars. En este día va a haber la exposición sobre las sociedades por acciones simplificadas SAS. Le doy la bienvenida a cada uno de los estudiantes que prepararon esta intervención. A continuación tendremos dentro del panel de las intervenciones a Andrea, a Paulina, a Ana Belén y Patricio. Por favor, Andrea, continuemos con tu exposición. Buenas noches. Autoridades, comunidad Senestur y público en general, muy buenas noches. Así como el hierro se oxida por falta de uso, esperemos un ratito que se comparta la diapositiva, por favor. Antes que esté la diapositiva, a todas las personas que están dentro de la sala, por favor, que pueden realizar preguntas mediante el chat para ser evacuadas cada una de ellas luego de las exposiciones. Gracias. Ya. Autoridades, comunidad Senestur y público en general, muy buenas noches. Así como el hierro se oxida por falta de uso, así también la inactividad destruye el intelecto. Leonardo da Vinci. Es para mí un placer darles la cordial bienvenida al webinar con el tema Tratar Sociedades por Acciones Simplificadas, por el quinto nivel de las carreras Tecnología en Contabilidad y Auditoría. Espero que todos disfruten de los interesantes exponentes que nos van a acompañar esta noche. Invito a ustedes a prestar atención a todas las intervenciones. Mediante la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, suplemento del Registro Oficial número 151 del 28 de febrero del 2020, Ecuador promueve los negocios en el país mediante la introducción de una nueva entidad legal, las sociedades por acciones simplificadas. Son un tipo de empresas que permite una gestión más simple y económica, ideal para emprender o hacer crecer ordenadamente un negocio personal. La sociedad por acciones simplificadas tienen los mismos beneficios que las sociedades anónimas o las compañías de responsabilidad limitada, pero son más modernas y ágiles. Por su naturaleza, la sociedad por acciones simplificada siempre será mercantil, conformada por una o más personas mediante un trámite simplificado para fomentar la formalización y desarrollo de empresa. Como sociedad de capital cuya naturaleza siempre será mercantil, independientemente de sus actividades operacionales. Cabe precisar que la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación establece un marco normativo que fomenta la creación, desarrollo, crecimiento y expansión de proyectos de emprendimiento a nivel nacional, buscando, entre otros fines, promover la formalización de los emprendedores, el incremento de su producción y su capitalización, bajo la imperiosa necesidad de fomentar el emprendimiento a nivel nacional, mejorando el clima de integración económica y eliminar las anacrónicas barreras de entrada para la realización de actividades empresariales. La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación consagró una nueva especie societaria a las 5 clases de sociedades mercantiles, reconocidas por la Ley de Compañía. La sociedad por acciones simplificadas surgen debido a la necesidad de proveer a los inversionistas privados una figura flexible y dispositiva
que combine el derecho a la libertad contractual, el poder financiero de las sociedades por acciones y la seguridad jurídica que clama el tráfico mercantil. Si bien la ley establece mínimos necesarios dejando abierta la posibilidad, impulsa la economía mediante la formalización de emprendimiento, constituyéndolos de sujeto de crédito y así lograr sus beneficios. Como objetivo específico, otorga a los accionistas la agilidad desde el proceso de constitución, compañía hasta el desarrollo, manejo y liquidación de la misma. Para el manejo de la creación de sociedad por acciones simplificadas, se hace en línea mediante el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para su desarrollo, es mediante un documento privado que será inscrito en un nuevo registro de sociedades. Y para su liquidación, se disolverá cuando se cumpla una de las siguientes causales. Primero, imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social. Segundo, si han concluido las actividades para las cuales se constituyó. Tercero, por inobservancia o contravención de la ley, facilitando así la oportunidad de impulsar iniciativas y contrarrestar la informalidad. Con fecha 4 de diciembre del 2020, uno de los beneficios que trajo la aprobación de la Ley de Emprendimiento e Innovación fue la creación de las sociedades por acciones simplificadas. Como objetivo, esta modalidad societaria es facilitar la creación de empresas y actualmente se constituye una de las figuras con más demanda ante la Superintendencia de Compañías, reduciendo significativamente la rigidez normativa y el excesivo formalismo que caracteriza a las compañías anónimas y de responsabilidad limitada, generando más empleo y más emprendedores formalizados. Están detrás del éxito de las sociedades por acciones simplificadas, logrando cambiar radicalmente el entorno corporativo ecuatoriano y la forma como se crea o se constituye una empresa en el país, requiriendo al menos 48 días y más de 11 procesos para constituirse. A comparación de la creación de la sociedad por acciones simplificadas, tarda entre 2 y 5 días. No tienen un capital mínimo para constituirse, eliminando intermediarios que no aportan al valor añadido, como los notarios. El proceso se puede hacer completamente en línea, incluyendo la obtención del registro único de contribuyentes cuando se hace de manera electrónica por acciones simplificadas. Se han convertido en el tercer o cuarto mayor generador de empleo y esto contribuye a una competencia formal que dinamiza el comercio y otras actividades económicas, manifestó Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Las sociedades por acciones simplificadas han sido incorporadas a la ley ecuatoriana y concretamente a la ley de compañías. El micrófono, por favor, Paulina. Características generales de las sociedades por acciones simplificadas. Una de las características más notables de las sociedades por acciones simplificadas es que a través de una persona distinta a sus socios o accionistas, los inversionistas tienen responsabilidad limitada, lo que genera la posibilidad de separar patrimonios. Esto minimiza riesgos. Cuando hablamos de responsabilidad limitada, se refiere a que los accionistas son responsables
frente a los acreedores únicamente hasta el monto de su participación o de capital que posee la compañía. Como segunda característica, es la creación de patrimonios separados con el fin de diversificar el riesgo en los negocios. Esto influye de manera determinante en el comportamiento social. Las características dentro de la constitución de las sociedades por acciones simplificadas. La primera nos habla de flexibilidad. Pueden constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante un trámite bastante simple y guiado online. Es decir, se puede constituir por una persona o varias. La puede constituir una persona natural que tiene un pequeño emprendimiento, por ejemplo, de venta de comida, o una gran corporación. La legislación ecuatoriana nos indica que las SAS pueden constituirse por una persona, es decir, unipersonal o más. En lo que respecta a la definición y naturaleza, son sociedades cuya naturaleza siempre será mercantil, independientemente de sus actividades operacionales. Mercantil nos habla de negocios, mercados, compra y venta de bienes y servicios. Es importante acotar que una SAS no puede cotizar en bolsa de valores, sistema financiero, bursátil, seguros u otra que tengan un tratamiento especial en la legislación ecuatoriana. La tercera característica nos indica confianza. La sociedad por acciones simplificadas, al incluirse en la formalidad, da más confianza a clientes, entidades que entregan crédito e inversionistas. La constitución de una sociedad por acciones simplificadas tiene muchas oportunidades. Estas oportunidades se ven reflejadas en la formación de nuevas entidades legales en el Ecuador y en la facilidad de generación de nuevas empresas en el país. La cuarta característica son las limitaciones. Las sociedades por acciones simplificadas no tienen ningún límite de facturación ni crecimiento. Además, no requieren de capital mínimo para su constitución. En cuanto a costos, la constitución de las sociedades por acciones simplificadas no tienen costos o son prácticamente nulas, ya que no se necesita de escritura pública y el trámite se lo realiza directamente desde la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La sexta característica nos indica seguridad. El patrimonio personal queda protegido, puesto que solo responde por el capital reportado a las sociedades por acciones simplificadas. La séptima característica nos habla sobre la transformación a una sociedad por acciones simplificadas. Indica que cualquier compañía podrá transformarse a una SAS, siempre y cuando su asamblea o junta de socios o accionistas lo decida así, con voto favorable de las 2/3 partes del capital social. Y como última característica hablamos de tipo de acciones. Pueden emitir diferentes tipos de acciones ordinarias o preferidas, por lo que facilita el levantamiento de capital. Las acciones ordinarias otorgan a sus titulares los derechos inherentes a la condición de accionistas de la compañía. Ejemplo, reciben en parte proporcional beneficios sociales, participan en la Asamblea General de Accionistas y votan en estas. Las acciones preferenciales otorgan ventajas en la distribución y pago de utilidades, reembolso del haber social en caso de liquidación, pero no tienen en ningún caso derecho al voto. Vamos a hablar ahora sobre los emprendedores en el Ecuador. La aprobación de la Ley de Emprendimiento e Innovación de las Sociedades por Acciones Simplificadas
facilitó la creación de empresas y actualmente se constituye en una de las figuras con más demanda ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Las sociedades constituyen una de las más grandes innovaciones del derecho societario en el Ecuador. Dentro de los beneficios, los dividendos percibidos por las sociedades por acciones simplificadas de parte de otras sociedades ecuatorianas están exentos del impuesto a la renta. No hay retención al distribuir dividendos entre sociedades ecuatorianas. Hay que anotar que si se trata de una nueva microempresa, habrá una exoneración del impuesto a la renta durante los 3 primeros años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generan ingresos operacionales, siempre que la microempresa cree empleo neto e incorpore valor agregado nacional en sus procesos. Las cifras corroboran esta nueva realidad. Después de 6 meses de que la Superintendencia habilitó el proceso de constitución de las sociedades por acciones simplificadas, se han creado 3.275 compañías de este tipo en el Ecuador, con más énfasis en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. De esa cantidad, los sectores económicos con mayor repunte han sido el comercio al por mayor y menor con 898, actividades profesionales, científicas y técnicas con 700, información y comunicación 274, manufactura 216, construcción 214, servicios administrativos y de apoyo 167, agricultura, silvicultura, ganadería y pesca 153. En medio de una situación económica y ante un mercado laboral que se contrae, los emprendedores tienen en este mecanismo la oportunidad de impulsar sus iniciativas y contrarrestar la informalidad. Requisitos para su constitución. Hay unas consideraciones a tomar. El usuario solicitante debe estar registrado en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El usuario solicitante deberá contar con una reserva de denominación aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que se encuentre vigente. Es necesario que todos los que participen en el proceso de constitución posean un certificado de firma electrónica válida, emitida por una entidad de certificación de información y de servicios relacionados acreditados para emitir firmas electrónicas autorizadas. La sociedad por acciones simplificadas es un tipo de compañía que se constituye por una o varias personas, ya sean naturales o jurídicas. Esto mediante un trámite simplificado que no tiene costo. Tiene como objeto impulsar la economía mediante la formalización de los emprendimientos, constituyéndolos en un sujeto de crédito y con ello ampliando el proceso productivo. Estas compañías son constituidas ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y no ante registro mercantil como los otros tipos de compañías. Pueden tener uno o más accionistas y no tiene el capital mínimo. Una de las constituciones es la manera electrónica, proceso automático de inscripción y registro. Cuando el usuario completa el formulario, no hay revisión por parte de un funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, porque el sistema contempla validaciones y formatos preestablecidos, es decir, la restricción para este proceso es que los accionistas que participaran en la constitución
Deben ser personas naturales o jurídicas, controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y estos deben poseer una firma electrónica. Todos los participantes, sin ninguna excepción. En la imagen podemos ver un link en el que nos lleva a poder realizar este trámite. El link es Constitución Electrónica SAS en PDF. Es en donde ustedes pueden direccionarse para que puedan ingresar y ver cómo es la forma correcta de constituir una manera en forma electrónica. Para esto, ya. Dentro de esto, nosotros vamos a solicitar unos requisitos técnicos, que es para poder realizar lo que es la constitución de manera electrónica. Uno de estos son, para acceder a esta aplicación web, se requiere cumplir con algunos de estos requisitos. Por ejemplo, una computadora que tiene que tener un sistema operativo Windows 7 o a su vez superior. También un sistema operativo iOS X Maverick o superior. También tiene que poseer un procesador Intel Core i7. La conexión de Internet debe ser como mínimo 2 megabytes por segundo de bajada y como mínimo 500 KB de subida. Los navegadores de Internet a utilizar se recomienda que sean Google Chrome de 36 o superior, Firefox 30 superior, Internet Explorer 10 o superior. Esta debe estar desactivada la pista de compatibilidad. También tener Java 1.6 o superior. Cabe recalcar que todas estas peticiones o requisitos es para que se pueda tener una buena constitución electrónica, puedan resolverlo sin ningún inconveniente. También lo que se requiere es que sean las firmas electrónicas emitidas por entidades de certificación que estén legalizadas y autorizadas dentro del país. Uno de estos es en el Banco Central por medio del registro civil, en donde pueden acceder por el link www.registrocivil.gov.es, certificado de firma electrónica /. Otro es www.esi.bce-s solicitud de certificados electrónicos. Como número 2 también la entidad Security Data, seguridad de datos y firma electrónica SA, con su link respectivo que es www.securitydata.net.es. Otra de las entidades que tiene autorización es AFAC, Autoridad de Certificación del Ecuador, CA, con su link www.anf.es/sc. El Consejo de la Judicatura es otra de las entidades que tienen la certificación con su respectivo link www.isep.fje.gov.es. Y por último, Uanataca.sa. Con su respectivo link que es www.uanataca.co.es. Cabe recalcar que estas entidades últimas mencionadas, todas tienen participación, validación y autorización. Son las únicas que les van a validar para poder realizar lo que es la elaboración de la firma electrónica, requisito indispensable que se necesita para la elaboración. Dentro de la constitución de manera electrónica también tenemos lo que es la constitución de manera semielectrónica. El link que les aparece en la pantalla es donde ustedes se pueden guiar para ingresar. La constitución de manera
electrónica es en donde el usuario remite a través de un proceso de un correo electrónico los documentos firmados electrónicamente. Se requiere los que vayan a participar de la escritura y nombramientos poseen la firma electrónica en las entidades anteriormente mencionadas. El proceso contempla un control previo por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Otra de la Constitución es de manera física. Es decir, el usuario presenta los documentos firmados, firma autógrafa. Es la firma normalmente que nosotros realizamos de todos los documentos. En el centro de atención al usuario. El proceso contempla un control previo por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y un usuario se encarga de revisar los documentos y devuelve el correo al resultado. Los requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificadas son: 1. Crear reserva de denominación. En este debemos ingresar al portal web www.supercias.gov.es. Esta es una página estatal, por eso tiene dominio gov.es. Ingresar al portal de trámites, sector societario, ingresar en la clave y contraseña, escoger la opción de reserva de denominación, ingrese la opción a constitución. Después de eso, se debe seguir los pasos indicados para la realización de dicho proceso, escogiendo el tipo de compañías, de sociedad de acciones por acciones simplificadas, y por último, el proceso debe ser imprimido la reserva que se haya constituido. Como punto 2, se debe descargar un formato de documentos. Ingresar al portal www.supercias.gov. Como punto B, ingrese a guías del usuario y descargue los formularios y los documentos que son requeridos. Y como punto C, llene la información solicitada de los documentos y proceda a descargarlos. Pasos para constituir una sociedad por acciones simplificadas. Punto 3. Envía a la cuenta de correo electrónico los documentos de oficina correspondiente, dichos que son: solicitud de constitución A. B. Un archivo, documento PDF que tenga contrato privado, escritura más reserva debidamente firmado electrónicamente. C. Un archivo PDF por cada nombramiento debidamente firmado electrónicamente. Y D. Por último, un archivo PDF que contenga los formularios de registros de los accionistas y administradores y la copia de las respectivas cédulas o pasaportes. El punto 4 es que el trámite será revisado y gestionado por el área de registro de sociedades. Durante dicha gestión, de ser necesario, se enviará correos electrónicos al solicitante para subsanar cualquier observación del proceso. De no existir alguna observación o luego de ser superadas, se procederá a generar las razones de inscripciones del contrato o escritura y de él o los nombramientos según sea el caso necesario o amerite. Como paso quinto, se procederá a comunicar vía correo electrónico al solicitante la finalización del proceso con toda la información referente a la nueva constitución, a la nueva compañía constituida, adjuntando las razones de inscripciones correspondientes mediante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Resolución de problemas. Dentro de la resolución de problemas, de ser necesario, esto lo que vamos a generar es: si usted tiene algún problema con el sistema, desea realizar alguna consulta o sugerencia, puede contactarse con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través del botón Necesita. Este botón van a encontrarle en la guía principal, en la hoja que está de portada. El botón aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Después tienen que presionarlo y presentar
en donde se presentará la pantalla con los temas principales de ayuda que requieren los usuarios, dichos que están en la imagen que se está mostrando, enfocando en la diapositiva. Por cada tema del siguiente presentarán preguntas frecuentes clasificadas en subtemas. Es decir, si dentro de los temas, subtemas o preguntas frecuentes usted no ha encontrado, usted debe solucionar presionando la opción formulario de ayuda. Como conclusiones para este tema, podemos concluir que constituir una sociedad por acciones simplificadas es el mecanismo mucho más flexible que impulsan los nuevos emprendedores. Las sociedades por acciones simplificadas otorgan una figura legal y sin complicaciones, de manera mucho más ágil, lo cual atrae mucho a los inversionistas. Por cada accionista responde únicamente por el capital aportado y reportado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Todo el proceso de constitución de una sociedad por acciones simplificadas la podemos realizar electrónicamente. Todo esto gracias a la ayuda del Internet. Buenas noches. A continuación voy a explicar cómo procedí a realizar la constitución de manera física de una sociedad por acciones simplificadas. Este es el caso del restaurante de una pareja de chefs que ha funcionado como persona natural con el RUC de uno de ellos, pero siempre han querido que el negocio formalmente sea de los dos. Sugerí que la figura jurídica de este negocio sea una sociedad por acciones simplificadas. 1. En razón de que ninguno de los dos futuros accionistas disponía de firma electrónica, no optamos por la forma semielectrónica ni por la forma electrónica que ya fueron explicadas anteriormente por nuestra compañera Belén. En primer lugar, ingresamos a la página web de la Superintendencia de Compañías en el portal www.supercias.gov.es. 2. Se nos presenta una pantalla con varias opciones y en la parte que dice Inicio, seleccionamos la opción Trámites en línea, que es la que se utiliza para ingresar y realizar cualquier trámite desde un usuario personal o desde un usuario de empresa. 3. En esta pantalla de trámites en línea tenemos varias opciones, tales como sector societario, mercado de valores y seguros. Escogemos sector societario, que es donde realizaremos todo lo referente a la constitución de una sociedad por acciones simplificadas. 4. Se nos presenta una pantalla que dice ingresar al sistema, en la que normalmente colocamos el usuario y la contraseña. Pero como recién empezamos el trámite y no tenemos usuario y contraseña, presionamos el botón Regístrese, el botón amarillo. 5. Nos despliega una pantalla para llenar información general, como número de cédula, nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria, dirección de correo electrónico, números de teléfono, entre otros datos. En la parte inferior y final tenemos la opción de grabar y enviar. 6. La Superintendencia de Compañías nos remite una contraseña provisional al correo que registramos anteriormente en la pantalla anterior. Debemos cambiar esta contraseña provisional. Regresamos a la pantalla de portal de trámites, ingresamos al sistema y con la contraseña obtenida ingresamos con el usuario, que siempre es el número de cédula. 7. Se nos despliega una pantalla para escoger la denominada reserva de denominación, que no es otra cosa que el nombre que deseamos poner a nuestra sociedad por acciones simplificadas. Tenemos varias opciones y escogemos reserva de denominación, que se encuentra en la parte inferior en el segundo icono. 8. En esta pantalla denominada Sistema para Denominación de Compañías, tenemos las siguientes opciones: Constitución, cambio de denominación y o transformación, cambio de nombre para fusión, escisión y cambio de denominación de compañía extranjera. Escogemos Constitución. 9. En la siguiente pantalla nos envía un mensaje tipo pregunta que dice si nuestra compañía será una holding.
si su única actividad será la de administrar otras empresas. En nuestro caso, la respuesta es no. Diez. En la siguiente pantalla, nuevamente nos envía un mensaje tipo pregunta que dice si nuestra compañía se vinculará a una compañía holding tenedora de acciones. En nuestro caso, igualmente la respuesta es no. Once. A continuación se nos presentan tres opciones para la compañía, que son societario, mercado de valores y seguros. Es importante indicar que todos los pasos anteriormente descritos sirven para la constitución de cualquier tipo de compañía limitada, anónima o, como en nuestro caso, de una sociedad por acciones simplificadas. 12. En la opción sector societario nos pregunta la provincia, el cantón, la ciudad. Colocamos los datos correspondientes y presionamos el botón continuar. Trece. Luego se nos presenta la pantalla donde colocamos el nombre escogido y adicionalmente debemos señalar una denominada expresión peculiar. 14. En esta sección debemos poner una expresión particular que identifique a la empresa y que conste dentro del nombre. 15. Seleccionamos una expresión peculiar o particular que identifique a cada empresa y que será validada por la Superintendencia de Compañías. Seguimos con los pasos para constituir cualquier tipo de sociedad. Dieciséis. Aquí sí escogemos el tipo de compañía, en nuestro caso, SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas, y a continuación ponemos el formato con el que deseamos que vaya el nombre, ya sea SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas. Diecisiete. En esta pantalla nos pregunta si es una sociedad de beneficio e interés colectivo, que es aquella empresa que combina las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir a la protección del medio ambiente. Nosotros contestamos que no. 18. Validado el nombre por la Superintendencia de Compañías, nos emite un documento denominado absolución de denominación, donde tenemos nuestro nombre ya aprobado por la Superintendencia de Compañías. (19) Llenamos los documentos solicitados, pues ya existen los formatos. En este caso tenemos el contrato constitutivo que tiene varias cláusulas. En el título primero tenemos la cláusula primera que dice comparecientes. La cláusula segunda de la declaración de voluntad de constituir esta SAS. La cláusula tercera es el estatuto de la compañía que tiene los siguientes artículos. Artículo primero, el nombre. Artículo segundo, el domicilio. Artículo tercero, el objeto. Artículo cuarto, el plazo. En el título segundo habla del capital. El artículo quinto es específicamente del capital y las acciones. En el título tercero habla del marco legal, del gobierno y de la administración. El artículo 6 sobre el marco legal, el artículo 7, la norma general, el artículo 8 de las convocatorias, el artículo 9 de la asamblea de accionistas, el artículo 10, facultades de los administradores, el artículo 11, reparto de utilidades.
Luego tenemos el título cuarto que habla de la fiscalización y en el artículo 12 tenemos los comisarios. En el título quinto de la disolución y liquidación, el artículo 14, norma general. En la cláusula cuarta tenemos sobre los aportes, cuadro de inscripción y pago del capital social. En la cláusula quinta, pago del capital. En la cláusula sexta, los comparecientes hacen una declaración que asumen la responsabilidad de la veracidad de la información. La cláusula séptima habla del nombramiento de los administradores. La cláusula octava de la declaración jurada de licitud y origen de fondos. Esto es todo lo que forma parte del contrato constitutivo. (20) Llenamos los nombramientos de gerente y presidente en los que debe ir obligatoriamente la aceptación del cargo y bajo el número de cédula ponemos el código verificador que lo tenemos al reverso de la cédula. Mi trámite fue devuelto porque no tenía ese código verificador. Les aconsejo poner. 21. Preparamos una solicitud por escrito dirigido a la Intendencia de Compañías con el detalle de los documentos adjuntos, tales como contrato constitutivo, nombramiento de gerente y nombramiento de presidente, nómina de accionistas, un formulario donde consta el registro de la dirección domiciliaria y el documento impreso de la absolución de la denominación. Acudí con estos documentos a las oficinas de la Superintendencia de Compañías y las ingresé por ventanilla. 22. La nómina de accionistas es como se detalla a continuación, con los nombres, capital suscrito, capital pagado en numerario, capital por pagar, número de acciones y tipo de inversión si es nacional o extranjera. 23. Revisada y aprobada la documentación, aprobada la constitución de esta sociedad por acciones simplificadas, nos emiten los siguientes documentos por correo electrónico: razón de constitución, razón del registro del nombramiento del gerente y razón del registro del nombramiento del presidente. 24. A continuación presentamos cómo es la razón de inscripción de la Constitución y el número de registro en el libro de registro societario con la fecha correspondiente. 25. Presentamos cómo es la razón de inscripción del presidente. 26. Finalmente, presentamos la razón de la inscripción del gerente. De esta forma, hemos presentado la forma práctica real en forma física de la constitución del restaurante Noé Mazás, el mejor restaurante del Ecuador. Gracias. Una vez más, ratificándoles la preparación de ustedes, compañeros, una muy buena exposición. Gracias, Andrea, gracias, Paulina, Ana Belén y Patricio. Como les manifesté, cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden ponerla en el chat para que los compañeros puedan ir evacuando. O a la vez alzan la mano y lo preguntan, por favor. Blanquita Prado, excelente, felicitaciones, chicos. Gracias, Blanquita. Estimada Evelyn. Primeramente, muchas gracias por su exposición. Estuve prestando atención. Me parece un nuevo modelo bastante interesante, el tema de las acciones simplificadas.
pero me quedó cierta duda sobre el tema. No sé si saben algo sobre el tema de venta de acciones en esta modalidad, debido a que las acciones se pueden comerciar. Entonces, ¿cómo se manejan esto? ¿Se puede aplicar la bolsa de valores o no? Estas acciones, ¿existirá algún perjuicio para los accionistas que deseen vender sus acciones o haya limitaciones en esto? Porque es prácticamente una sociedad anónima, pero solo quitándole el hecho de los diversos costos que implica ser sociedad anónima, como es el mínimo de capital de $800 y otros documentos. No sé si me pueden ayudar con esa pregunta. Sí, Evelyn. En las sociedades por acciones simplificadas son más sencillas de operar. En primer lugar, una de las limitaciones es de que no pueden hacer transacciones en bolsa. Las transacciones son a nivel personal y aprobadas por los accionistas en una junta muy sencilla en la cual se transfieren de una persona a otra persona o de una persona a una compañía esas acciones. No interviene la bolsa de valores. Más bien, esa es una prohibición para estas sociedades por acciones simplificadas. Listo, muchas gracias en esa parte. Andrea Freire, la información estuvo completa, muy buena capacitación. Diego Dávila, excelente exposición, sin duda un tema innovador en nuestro país. Sí, efectivamente es innovador y es de fácil manejo, ¿no? Sin tanta complejidad, como lo manifestó Patricio. Ana Salazar, excelente participación. Bueno, estimados ponentes y la sala en general, yo creo que el tema estuvo sumamente digerible. Les damos una vez más las gracias y a ustedes por habernos acompañado en esta semana de webinars. De mi parte, les agradezco por estar aquí, por darnos un poco de tiempo, porque yo creo que la capacitación siempre tiene que ser continua para el desarrollo local. Y qué mejor por parte de nuestros estudiantes de CENESTUR. Quien les habla, el doctor Renato García, se despide y cerramos la sesión. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por todos los asistentes. Y gracias Muchas a gracias. los compañeros. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, una buena noche.